Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo tiempo de escuela dominical con este apasionante tema de Santiago. Nos quedamos picados la semana pasada con lo que estábamos hablando en cuanto a la lengua, en cuanto a lo que podemos provocar con ello, pero también Santiago nos daba alternativas, nos daba una guía. Ahora en este tiempo vamos a completar el tercer punto, que tiene que ver con la sabiduría y el futuro. Póngale atención, pero para irlo desarrollando correctamente, yo le invito a que usted en su casita, ahí en la mesita, ponga su Biblia y vaya a la epístola de Santiago, porque lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que está ahí escrito. Vamos a ir desarrollándolo. En este tema de la sabiduría y futuro, este argumento de Santiago se divide en tres partes. La primera parte, escuche bien, pone en escena a los lectores que estaban haciendo planes para el futuro como si Dios no tuviera el control de sus vidas. Miren, puede haber personas que estamos haciendo planes dentro de la iglesia y no estamos considerando dentro de esos planes a nuestro Padre Celestial. Debemos hacerlo. Y mire, pone en escena Santiago en esta primera parte a los lectores que estaban haciendo planes para el futuro como si Dios no tuviera el control de sus vidas. Y haciendo planes, puede usted encontrar este tema en el capítulo 4 del versículo 13 al 17. Estos versículos indican que muchos oyentes de Santiago, escuche bien, en ese entonces, estaban tratando de determinar su propio futuro, enfocados en acumular riquezas, jactándose de las cosas que harían y de los lugares que visitarían. Qué interesante. En respuesta a esto, ¿qué hace Santiago? Les recuerda que sus vidas eran efímeras. Y si les decía que esas vidas son efímeras en ese entonces, también nos los está diciendo a nosotros ahora, que nuestras vidas son efímeras y que no era posible que supieran o que sepamos nosotros en la actualidad cuál será nuestro futuro. Así de sencillo, mis queridos hermanos. Todo está en control de Dios. Por eso leamos Santiago 4, capítulo 4 del versículo 15 al 16. A ver, ¿qué nos dice? Mire, dice lo siguiente la bendita palabra del Señor. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hermoso. Miren cómo no agrandar nuestros corazones con esta sabiduría para ser cada día más perfectos. Por eso dice que solo Dios tiene el control del tiempo y en especial del futuro. La segunda parte que habla este tema, Santiago pone atención en cambio a la sabiduría y al futuro de una manera algo diferente y advierte contra la acumulación de la riqueza debido al futuro día del juicio. Leamos esto de la acumulación de la riqueza. Usted en la Biblia puede ir al capítulo 5 y encontrarlo del versículo 1 al 6. Ahí Santiago habla de cómo se debe tratar a los pobres, condenando, escuche bien, condenando a los ricos, pero escuche bien, a qué clase de personas ricas y que tienen dinero que se aprovechan de los menos afortunados. Qué interesante lo que nos dice. Advierte a los ricos que ganan riquezas a expensas de los pobres. Y podemos leerlo esto en Santiago capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? A los ricos que ganan riquezas a expensas de los pobres. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes, contra vosotros, y devorará de
del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mire, acumular riquezas perjudicando a las personas humildes, sencillas, pobres o necesitadas traerá un severo juicio de parte de nuestro Dios. Pero para amplificar esta idea, vámonos al video que nos va a hablar el reverendo David M. Lewis. Las palabras de Santiago han de haber sido sorprendentes para muchos de los judíos que las escucharon. Él revierte la comprensión que muchos tenían en Israel acerca de la relación entre los ricos y los pobres, llamando a los pobres bendecidos. Él advierte a los ricos que estén listos para arrepentirse y esperar juicio. La base para ese juicio es que ellos estaban acumulando sus riquezas, y si hemos sido bendecidos con riquezas, la voluntad de Dios es que la compartamos con nuestros vecinos, utilizarla para bendecirlos. Pero ellos estaban acumulando sus riquezas para sí mismos. Estaban defraudando a sus trabajadores al no pagarles un salario justo. La riqueza es un don de Dios que debe ser usado como Dios quiere, no para nosotros mismos, sino para nuestro prójimo. En otras palabras, cada negocio debe guiarse por el principio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito el Señor. Mire cómo nos dijo nuestro reverendo David M. Lewis. Mire, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fundamental. Por eso vamos a la tercera parte de este tema. Y Santiago se refiere a una espera paciente, a fin de que el plan de Dios en el futuro se pueda cumplir. Y esto de la espera paciente usted puede encontrar en el capítulo 5, del versículo 7 al versículo 12. Y Santiago aquí, ¿qué es lo que hace? Critica a quienes hacen planes sin considerar a Dios para que les dé sabiduría. Y alienta a quienes sufren a esperar en Dios. Le repito, Santiago aquí critica a quienes hacen planes sin considerar a Dios para que les dé sabiduría. Y anima, alienta a quienes sufren para que esperen en Dios. Muy bien. Y utiliza la siguiente analogía para explicar esto. Santiago, usted puede encontrarlo en el capítulo 5, del versículo 7 al versículo 8. Y dice lo siguiente en relación a esto: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué estamos viendo aquí? Mire, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que Santiago llama la atención a los ricos, pero no está descuidando a los pobres y oprimidos. Él los anima, Él los alienta y recuerda a los hombres que viene el día del juicio. Pero aquellos que se mantengan fieles a Dios serán recompensados. Muy bien, ahora sí podemos pasar a nuestro siguiente punto, que es sabiduría y oración. Qué interesante este tema, sabiduría unida a la oración. Usted lo va a encontrar esto en el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 18. Y cuenta que el pueblo cristiano, a quien escribía Santiago, sabemos, estaba atravesando tiempos difíciles, tiempos complicados. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles en la actualidad en nuestro país. Sí, estamos viviendo, pero no es como los tiempos de aquel entonces de Santiago. ¿Por qué? Porque en ese entonces vivían la dispersión de sus hogares, habían sido sacados de sus hogares y habían tenido que huir para que no caer en manos de los romanos y ser ejecutados. Pero también vivían la opresión de los ricos sobre los pobres. ¡Qué interesante! Y también vivían discusiones y las heridas causadas que se provocaban entre los unos y los otros. Pero también vivían temas especiales, porque muchos estaban siendo gobernados por sus deseos egoístas.
4 temas fundamentales en esto de sabiduría y oración: dispersión de sus hogares, opresión de los ricos sobre los pobres, discusiones y heridas causadas por los problemas entre los unos y los otros, y gobernados por sus deseos egoístas. ¿Y esto qué hacía? Les complicaba la vida, les hacía difícil. Dese cuenta lo que es vivir con esto. Oh, algo insoportable, algo difícil. Por eso, Santiago orienta sobre qué debe hacer la comunidad cristiana cuando enfrenten estas luchas. Y instruye fundamentalmente a la oración en los tiempos de prueba o de gozo. Aquellos que tienen sabiduría orarán, dice Santiago. Leamos qué dice Santiago en el capítulo 5, versículo 13 al 14. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Qué hermoso lo que nos dice Santiago. La razón de esto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice de esta manera Santiago? Se ve de manera clara en el siguiente versículo. Vaya usted en su Biblia al capítulo 5, versículo 16, y dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede hacer mucho. Qué interesante. Luego de esto, Santiago termina la carta con una exhortación. ¿Y qué dice en la exhortación? Que usted la va a encontrar en el capítulo 5, del versículo 19 al 20. Santiago instruye al pueblo cristiano a hacer lo siguiente en su exhortación: cuidarse los unos a los otros. Y esto importante, el segundo punto: traer de vuelta a los que se habían alejado de la verdad. No al abandono, no les dejen solos. Si algún hermano de la iglesia salió ofendido, salió herido o no estaba de acuerdo y abandonó, ¿qué dice en la recomendación? Traer de vuelta a los que se han alejado de la verdad, recordándoles a aquellas personas que están en la responsabilidad de traer a estas personas, que tienen obligación. Ya no es una recomendación, una obligación. Y también es un privilegio para el reino de los cielos. Esto de hacer volver a aquellas personas que se han alejado de la verdad es un premio para los que hacen esa labor. Muy bien, en conclusión, en esta lección hemos explorado la estructura y el contenido de la carta de Santiago. Vimos cómo este libro de sabiduría sirve para que los creyentes o nosotros como creyentes enfrentemos el desaliento que nos ocasionan las pruebas, o en ese entonces les ocasionaron a nuestros hermanos en ese entonces. ¿Y cómo es esto? Por medio del gozo, por medio de la obediencia, por medio de la paz. Mire, es fundamental que tengamos en nosotros la expectativa del futuro, pero considerando a Dios en nuestra vida, en esa expectativa. No como que somos ajenos a Dios, no, debemos considerar. Miren, y eso lo vimos. Y lo fundamental, la oración. Aplicando estas enseñanzas en nuestras vidas, en la actualidad, porque ahora nosotros tenemos esa ventaja, que esto está escrito y que sabemos lo que debemos hacer en estas situaciones. Antes no lo sabían, tenían que estar esperando que alguien les cuente. Ahora nosotros lo tenemos en nuestras manos. Aplicando estas enseñanzas en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Vamos a recibir la bendición del gozo que Dios ofrece a su pueblo creyente, a su pueblo devoto, sin importar, escuche bien, las pruebas o dificultades que estemos enfrentando. Miren, qué interesante lo que acabamos de ver en esta lección de Santiago. Hemos visto hasta aquí el trasfondo, la autoría, la ocasión, la audiencia original, pero dentro de la estructura también vimos el saludo, la sabiduría y gozo de lo que hablaba Santiago, sobre la sabiduría y obediencia.
También hablamos sobre la sabiduría y la paz, la sabiduría y el futuro, la sabiduría y la oración y la exhortación final. Muy bien, una vez que hemos terminado esta lección 2, vamos a pasar a nuestra lección 3. Santiago nos habla de algo fundamental en su lección número 3. Nos habla de dos caminos de sabiduría en su texto de Santiago, dos caminos de sabiduría. Y vamos a ver y vamos a hablar en este tiempo sobre la sabiduría reflexiva. Miren, qué interesante este tema, ¿no? Reflexiva, de reflexión, la sabiduría reflexiva. Para el efecto, vamos a enfocarnos en algunos puntos como la necesidad que tenía Santiago para escribirles esto y la necesidad también de darles una guía para que puedan enfrentar la prueba, la paciencia, la madurez y la recompensa. Y como tercer punto, vamos a hablar también sobre la fe. Esto en el contorno de lo que vamos a ver, la sabiduría reflexiva. Y hablando de sabiduría reflexiva, es interesante que hagamos una introducción y diciendo que todos hemos enfrentado situaciones que pensábamos que estaban bajo nuestro control. ¿Le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado, que yo pienso que tengo una situación bajo control, pero luego descubro que estaba totalmente equivocado. No eran así las cosas y yo fracasé y me fue mal. ¿Cuántas veces hemos encontrado esta escena en nuestras vidas? Esas experiencias que hemos pasado nos enseñaron a tener cuidado de las apariencias, porque muchas veces somos cegadas por las apariencias. Vemos algo bonito, algo fácil y dicen, no, por aquí es el camino. No. Por eso esas experiencias nos enseñan a tener cuidado con esas apariencias y ser diligentes para ver la realidad de lo que está pasando en ese momento y no volver a caer. Esto como preámbulo para que nosotros tengamos el mecanismo correcto para no volver a caer en esos errores. Es Santiago, escuche bien, llama a las personas a mirar más allá de las apariencias. Qué interesante, en medio de las circunstancias desalentadoras. Muchas veces la desesperación nos hace tomar decisiones equivocadas. Muchas veces la desesperación nos hace confiar en personas que no debemos. Y eso es lo que justamente Santiago está llamando en esta parte de su epístola. ¿Con qué objetivo? De darnos cuenta de lo que está sucediendo realmente en nuestras vidas en ese momento. Con esta introducción vamos a ver tres maneras en que Santiago desarrolla este tipo de sabiduría reflexiva. Y como les indiqué, vamos a ver tres maneras, son las siguientes. Primero, vamos a señalar la necesidad de su audiencia. Segundo, veremos la guía que Santiago ofreció. Y tercero, revisaremos, escuche bien, una conexión que existe entre la sabiduría reflexiva y la fe. Fundamental. Comencemos con el primer punto, la necesidad de sabiduría reflexiva en la audiencia de Santiago. Y miren que la necesidad de la audiencia habla del siguiente tema. Sabemos que la audiencia original eran los primeros cristianos judíos que fueron forzados a salir de Jerusalén después del martirio de Esteban. Esto lo vimos en la primera lección. Esto nos indica que Santiago escribió a las personas que necesitaban ayuda en esos momentos para enfrentar ¿qué cosas? El desánimo, la confusión y pruebas severas que tenían que enfrentar. Santiago, ¿qué estaba haciendo? Estaba preocupado por sus necesidades. Entonces él dice, no, yo necesito escribirles algo. No pueden quedar así abandonados. Entonces, después del versículo de apertura, él escribe en el capítulo 1, versículo 2, lo siguiente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil. A ver, tened por sumo gozo, escuche bien, yo
en esta situación crítica que estoy viviendo, cuando mi fe se ve tambaleando, ¿qué nos dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para entender la necesidad de las personas a quien Santiago se dirige, es necesario que analicemos dos dimensiones de este pasaje, dos dimensiones que encontramos. Primero, vamos a examinar el desafío de enfrentar las pruebas. Primera cosa, el desafío de enfrentar las pruebas. Ponga atención porque muchos estamos pasando pruebas, muchos a lo mejor tengan que pasar o muchos ya pasaron, pero esto nos va a servir. Primero, examinaremos el desafío de enfrentar las pruebas y segundo, los muchos tipos de pruebas que enfrentó la audiencia de Santiago, que son muy similares a los problemas que tenemos en la actualidad. Veamos primero el desafío de las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 2, el término pruebas es el sustantivo griego peirasmos. Escuche bien, en Santiago capítulo 1, versículo 2, el término pruebas es el sustantivo griego peirasmos. Esta palabra, peirasmos, puede traducirse como prueba, como tentación o como reto. Estamos analizando esto para ver qué es lo que Santiago queríamos decirnos. Esta referencia gramatical nos va a ayudar a comprender las circunstancias que enfrentaban la audiencia de Santiago. Es difícil comprender en nuestro tiempo, para nosotros los creyentes actuales, lo que Santiago tenía en mente para su audiencia en ese entonces. Porque nosotros en la actualidad vemos a las pruebas y a las tentaciones y retos de una manera totalmente diferente a lo que ellos vivieron en ese entonces. Pero las Escrituras, como el libro de Job, presenta los desafíos que atraviesa o atravesará el pueblo de Dios. Son pruebas. ¿Por qué? Porque son difíciles y requieren resistencia. Acuérdese eso, las pruebas son difíciles, pero requieren resistencia. Y son medios, estas pruebas también son medios, así lo dice el epístola de Santiago, por los cuales se nos reta a examinar la condición de nuestro corazón. ¿Qué le parece esto? Revelador. Estas pruebas tienen que revelar mi condición de corazón. ¿Y eso qué significa? ¿Le creo a Dios o creo en mi esfuerzo o en lo que la gente me dice que haga para yo salir adelante? Muy bien, ahí es la incógnita. Debemos señalar que Santiago mencionó muchos tipos de pruebas en el capítulo 1 y 2. Veamos ahora este tema de los muchos tipos de pruebas. Cuando Santiago habla de muchos tipos de pruebas, se refería a dificultades que provocaron confusión y controversia en la iglesia primitiva entre los creyentes pobres y ricos. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Miren, las emociones, las personalidades nunca han cambiado en la humanidad. Siempre ha habido estos problemas. Por eso Santiago habla de muchas pruebas. Estas pruebas que provocaban confusión y controversia en la iglesia primitiva entre los creyentes pobres y los creyentes ricos. Pero para irlo desarrollando, hablemos de los creyentes pobres de acuerdo a la epístola de Santiago. Y podemos decir lo siguiente: Santiago escribió mucho acerca de los retos que enfrentan los creyentes pobres. No solamente en ese entonces, también va escrito para nosotros en la actualidad. De acuerdo al libro de Hechos, en el capítulo 2 al capítulo 6, se escribe que había muchos pobres en la iglesia de Jerusalén debido a la persecución que estaba sufriendo. Pero en el capítulo 1, versículo 9 y en el capítulo 4 y 6, Santiago denomina a estos cristianos pobres como humildes o tapeinos, que en griego significa de bajo estrato social.
Pero no voy a darles más temas ahorita, este momento, por temas de tiempo, porque estamos ya terminando nuestro tiempo. Pero sí les dejo con esta inquietud, para que ustedes lo lean en los versículos que hemos mencionado. Y la próxima semana podamos desarrollarlos con usted, con este apasionante tema de Santiago. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Qué bendición, qué hermoso tiempo el poder celebrar al Señor Jesucristo en su culto asoma. Amén. Vamos a celebrar al Señor y a honrar su nombre. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco ofrezco mi vida.
Amén. Bueno, qué bendición enorme el poder celebrar juntos al Señor en este tiempo. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder celebrar su persona, celebrarlo en su presencia. Amén. ¿Le parece si revisamos juntos un salmo a continuación, por favor? Amén. Qué glorioso poder continuar adorando al Padre. A través también de las Escrituras, vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Padre en Salmos capítulo 2, desde el versículo 1. La palabra del Señor dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Amén. Qué hermoso el poder saber que somos hijos y que en esa autoridad preciosa que el Señor nos ha dado podemos pedir por herencia a las naciones y nos pueden ser entregadas. Amén. Gracias al Señor. Seguimos adorando su nombre y decimos que Él es el Rey de justicia, que Él es el Rey de verdad. Amén. Rey de
abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestros corazones. Podemos decirlo una vez más. Establece tu reino en nuestras vidas. Oh, asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestros corazones. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Gracias, Señor. Nuestro Rey de justicia y de verdad eres tú. Te amamos, Señor, y nos entregamos como una ofrenda de olor grato delante de ti. Te honramos en este tiempo precioso y hermoso que nos regalas. Seguimos honrando tu nombre, Señor. Amén. Qué hermoso poder decirle a nuestro Padre que es el Rey de justicia, que es nuestro Rey de salvación. Qué importante saber que todo lo que recibimos de Él es para entregarle a Él. Y en este momento vamos a orar por las ofrendas, porque todo lo que usted y yo tengo, la familia, un trabajo, la comida, el techo, todo es gracias a Él, porque nos ama tanto, porque somos sus hijos. Esa es su promesa y su verdad. Y en este momento, qué hermoso poder también ser gratos con el Padre, ser gratos con este canal, porque este canal se ha entregado para poder extender el reino de los cielos. El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato que Dios nos dio en los evangelios, en Marcos capítulo 16, en el versículo 15, y dice así la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hace este canal, entregando una programación de crecimiento integral, tanto espiritual, emocional y aún físico. Así es que en este momento vamos a orar para que esa ofrenda que Dios puso en su corazón sea la semilla que se multiplique no solamente en esta nación, sino en las naciones. Y si no tiene tal vez, porque tal vez ahorita está pasando por alguna necesidad económica, también sus oraciones son una ofrenda. Y también vamos a pedir para que el Padre le provea y usted también pueda seguir sembrando en este canal y también donde Dios le ponga. Padre, queremos darte gracias porque nos permite ser generosos, ser gratos con lo que recibimos de ti.
Y yo te pido, Señor, que en este momento, cada corazón que ya tú pusiste, Señor, el poder sembrar, sea, Señor, multiplicada esa semilla. Que seas multiplicando, Señor, en sus vidas. Cada ofrenda, Señor, que llega a este canal, multiplícalo aún en sus generaciones. Y si hay alguna persona que está pasando necesidad, Señor, pero también tiene esa intención, no solamente de ofrendar en oración, sino también físicamente, yo te pido, Señor, que le proveas de ese recurso que necesita. Que todos podamos crecer, que todos podamos sembrar, porque hay un solo compromiso que todos tenemos, y es de extender el reino tuyo en todas las naciones. Gracias por esa ofrenda, Señor, porque sabemos que llega oportunamente a este canal, pero también para poder predicar a toda criatura, Señor, que tú nos has puesto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, también vamos a poder deleitarnos en este momento con un video que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, desde el versículo 1 al 20. Disfrutémoslo, por favor. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias al Señor por esta hermosa palabra que
bueno, nos lleva hacia ese momento, hacia ese instante en donde Jesús, bueno, declara esta palabra muy poderosa, que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Qué tremendo, qué bendición. Y bueno, el tema, amados amigos, hermanos que nos ven, que vamos a estar revisando el día de hoy, es acerca de la autoridad espiritual. Y este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque una de las columnas sobre las cuales la iglesia debe gobernar es justamente esta, la autoridad espiritual. Sí, muchas veces como iglesia de Cristo hemos esperado que un gobierno terrenal, que un gobierno físico nos dé gobernando, nos dé haciendo el trabajo que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a establecer en medio de su vida, primero obviamente su casa, pero en medio también de ahí, del barrio donde usted está, de la ciudad donde se encuentra, del lugar donde el Señor le ha puesto, de la nación donde el Señor ha permitido que usted establezca el reino de Dios, establezca la justicia de Dios. Y esto es muy, muy importante. Mire, la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11, dice que Jesús le dice algo muy, muy importante, en este caso a Pilato. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire lo que le respondió el Señor Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Sí? Qué tremendo esta palabra que el Señor acá nos da por medio de las Escrituras. Y mire lo que el Señor Jesús le dice claramente, en este caso, a Pilatos. Le dice, mire, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Sabía usted que la autoridad que en este caso pues tenemos para poder llevar a cabo la obra del Señor, el ministerio que el Señor nos ha entregado, no puede ser entregada por ninguna otra persona, sino directamente de Dios? Dios nos da la autoridad y consigo también el poder para llevar a cabo la obra que Él nos ha establecido como sus hijos. ¡Qué tremendo! Hay otro pasaje que me gustaría compartir, que es justamente que acabamos de revisar en el video que mirábamos hace un momento, y está en el libro de Mateo, el capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y mire lo que dice acá la palabra del Señor justamente en relación a este pasaje. Dice, mire, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos o sumergiéndolos, mire usted, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué tremendo. ¿De quién es toda autoridad en el cielo y en la tierra? Bueno, claramente acá la palabra del Señor lo establece, lo manifiesta y nos dice que es de Cristo Jesús. Él es la fuente de toda autoridad. A Él ha sido entregada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Muy tremendo, muy poderoso esto. Así que no vamos a encontrar autoridad en otro lugar, amados. Tiene que ser directamente en la persona de Cristo. Mire, y esa autoridad, ¿sí? Cuando habla de potestad, está hablando de autoridad. Esa autoridad, esa potestad, mire, nos ha sido entregada a cada uno de nosotros. Sí, a usted que nos está viendo, amables televidentes, si usted conoce al Señor Jesús, si Cristo habita en su corazón, en su ser, bueno, esa autoridad usted la tiene. Y usted me dice, pero ¿y cómo sé que tengo esa autoridad? Bueno, la palabra del Señor es clara.
¿no? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: mas a todos los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad. Mire, en otras palabras, le dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Lo primero que, en este caso, amable televidente, cuando usted conoce al Señor Jesús y le entrega su vida, lo primero que el Señor deposita sobre usted es su autoridad. Así que ya no estemos esperando que nos den gobernando, que nos den haciendo lo que nosotros hemos sido llamados como iglesia a establecer como hijos de Dios en esta nación o en la nación donde usted se encuentre. Bueno, recordemos que ahora tenemos la bendición de poder ver este canal de vida, Asoma Visión, desde cualquier parte del mundo en la cual usted se encuentre. Donde usted esté, lo que esté pisando, el territorio que esté pisando, la planta de sus pies, bueno, recuerde que ahí usted puede establecer el gobierno, el reino de Dios y su justicia. Y mire, no hay autoridad, ¿sí?, sino de Dios. Esto es muy importante. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo espero que alguien me delegue, ¿no? O me dé autoridad para hacer tal o cual cosa con relación al tema del reino de Dios. Mire, del Señor viene, del Señor procede toda autoridad, amados televidentes. Mire, el que resiste a la autoridad dada por Dios se mete, mire, en un gran problema y le da lugar no solamente a la muerte en la parte física, sino también a la parte financiera. Vamos a ver más adelante esto, con la ayuda del Señor, ¿sí? El libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿sí? Vamos a revisarlo. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, mire, constituyó heredero de todo. ¡Qué tremendo! Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, mire usted, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, mire usted, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Usted sabe que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre? Qué poderoso esto, qué tremendo. Y mire, el trono de Dios está establecido sobre la autoridad. Muy importante esto. No podemos hacer lo que queremos, por lo tanto, tenemos que someternos a Dios. Mire, cómo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, se sometió a su Padre. Se sometió a Dios. Y qué tremendo. ¿Cuál es la recompensa, la bendición de todo aquello? No solamente que murió, resucitó, sino que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, dice la palabra del Señor, por usted y por mí. Por eso no podemos hacer lo que nosotros querramos, sino lo que en este caso Dios nos dice que hagamos. Por eso Jesús decía muy claramente que su comida, su bebida era hacer la voluntad del Padre. Nunca usted va a ver a Jesús haciendo lo que Él quería. No, siempre estaba atento y con su corazón dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Incluso en Getsemaní, la palabra del Señor dice que Él dijo y hizo una oración. Bueno, Padre, si es posible que pase en esta copa, pero, mire, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y finalmente, bueno, se hizo la voluntad del Padre. Y gracias a esa voluntad, en este caso, que hizo Jesucristo, que obedeció Jesucristo, usted y yo podemos estar ahora aquí de pie. Mire, qué tremendo esto. El libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo.
Mire, ¿quieres pues no temer, la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¡Qué tremendo! Mire, por muchos años, muchas personas han creído que este pasaje se trata de autoridades físicas, terrenales. Y ahora, bueno, déjeme decirle que no. No se trata de un gobierno físico, terrenalmente hablando. Aquí no está hablando el Señor de un presidente, de un vicepresidente, de un alcalde. No está hablando de ese tipo de autoridad. Si usted se va al origen de lo que está hablando acá la palabra del Señor, cuando está hablando de la autoridad, está hablando de la capacidad que viene de parte de Dios. Esa autoridad que viene de parte de Dios. Por eso dice acá, sométase toda persona, mire, a las autoridades, es decir, a las capacidades, en este caso, que Dios le da, no a cualquier persona, le da a sus hijos. Esto es muy tremendo. En algún momento, pues en alguna otra ocasión me gustaría ampliar un poquito más de esto. El Señor me permitió desarrollar un tema que tiene que ver con los hijos de Dios y la política. Y hay muchos pasajes que traen mucha luz de parte de Dios para nuestras vidas. Y este pasaje en especial no está hablando de personas que están ejerciendo algún tipo de gobierno aquí en la tierra. Está hablando de la autoridad misma de Dios a la cual usted y yo debemos someternos. Es más, cuando habla de magistrados, cuando habla en este caso de gobernantes, la palabra del Señor, está hablando de pastores, está hablando de ministros, está hablando de siervos de Dios, está hablando de adoradores. Ellos tienen la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra del Señor. Ellos tienen la palabra del Señor para establecer el gobierno y la autoridad en todo tiempo y en todo lugar, donde la maldad quiera, en este caso, apoderarse del lugar donde el Señor le ha puesto. Por eso acá la palabra del Señor es clara y dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. La autoridad que usted tiene, amables televidentes, como Iglesia de Cristo, viene de parte de Dios. Y mire, solamente por Dios ha sido establecido. Por eso usted y yo no podemos oponernos a la autoridad. Debemos, amados televidentes, como Iglesia de Cristo, saber discernir cuándo una persona está ejerciendo la autoridad de Dios o cuándo está ejerciendo su propia autoridad o una autoridad terrenalmente delegada. Y esto es muy tremendo y quizás entramos en conflicto porque por mucho tiempo entendimos mal este pasaje. Creímos que debemos someternos a una autoridad terrenal. La palabra del Señor es clara y dice que, sí, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia ante una autoridad terrenal? Bueno, respeto, honra, pagar nuestros tributos. Así dice la palabra del Señor. Aquí mismo, en Romanos capítulo 13. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Amar a nuestro prójimo. Obviamente no vamos a estar hablando mal de las autoridades terrenales, ¿no? Sino que debemos respetarlas. Y deberíamos, amables televidentes, orar para que si hay alguna autoridad terrenal pueda cumplir no su propia agenda, no su propio presupuesto, no su propia planificación, perdón, en este caso, sino que deberíamos orar para que esa autoridad pueda cumplir la agenda de Cristo, la agenda de Dios. ¿Qué está diciendo Dios para Ecuador? Y eso obviamente a eso debe someterse también toda autoridad terrenal. Es muy poderoso y muy tremendo esto. Mire, el pecado paraliza a la iglesia. ¿Recuerda usted, en este caso, el paralítico de Betesda? Jesús le dice, vete y no peques más. El pecado había paralizado la vida de esta persona. Y así es con la iglesia, amados y amables televidentes. El pecado puede llevar a detenernos, a paralizarnos, a no establecer la autoridad de Cristo en y a través de nuestras vidas, en el lugar donde nos encontremos. ¿Recuerda usted, en este caso, a Coré? ¿No? Muy importante esto, para hacerle resumido, ¿no? Esta historia real, verdadera. ¿Sí? Usted sabe que Coré, ¿no?
y todo su séquito, en este caso, se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Y pasó algo muy tremendo, ¿no? Se presentaron delante del Señor. Y el Señor obviamente había establecido su autoridad, le había entregado autoridad, en este caso a Moisés y a Aarón. Y el Señor respaldó esa autoridad. Bueno, ¿qué pasó? Más adelante. Me gustaría que vayamos en este caso a Números 16, el versículo 23. Mire lo que va a pasar más adelante. El versículo 23 en adelante vamos a revisarlo. Mire, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, contra la autoridad en realidad que estaba en este caso en la vida de Moisés. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis, mire, en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, sus pequeñuelos, dice en esta versión. Qué tremendo, mire. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, la palabra del Señor dice que la tierra se abrió en ese mismo momento. Así lo dice el versículo 31 y el 32. Mire lo que dice. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Recuerda usted que habíamos dicho claramente que el que resiste a la autoridad puesta en este caso por Dios se mete en un gran problema y le da lugar a la muerte en la parte física, pero también financiera. Mire, dice que la tierra se tragó a todas estas familias y juntamente, en este caso, también con estas familias fueron tragados los bienes, las pertenencias, las riquezas que tenían estas personas. Esto es muy poderoso, muy tremendo, muy tremendo. Mire, la rebeldía es la violación de los principios por Dios establecidos. No nos sometemos a una persona, nos sometemos a la autoridad que está detrás de esa persona. Y recuerde que toda autoridad es dada, es establecida por el Señor. Mire, Dios juzga la rebelión de inmediato. Aquí, con esta familia de Coré, podemos ver esto que acabamos de mencionar. La rebeldía es algo que Dios no pidió. Es muy importante. ¿Recuerda usted a Adán y a Eva? Bueno, lo que sacó a Adán del huerto no fue el pecado. Dios resolvió el pecado, ¿sí? Matando, ¿no?, a un corderito en ese momento para vestirlos inclusive. Resuelto el pecado. Pero la rebeldía no fue resuelta. Por eso es que Adán y Eva tuvieron que salir, en este caso, del huerto. Mire, si queremos seguir a Dios, no podemos violar su autoridad. Muy importante. Si vamos a establecer la autoridad de Dios, amables televidentes en la tierra, somos los primeros que debemos someternos a Dios y a su autoridad. Esto es muy importante, muy vital. Mire, la obediencia, amados, es la expresión más alta de nuestra respuesta a la voluntad de Dios. La obediencia siempre es una elección. El mayor sacrificio para Dios es que le obedezcamos. Qué tremendo esto. Dios no quiere holocaustos, sacrificios que muy bien podríamos dárselo. Así dice el libro de Salmos, inclusive capítulo 51, versículo 17. No, Dios quiere nuestra obediencia. Mire, y otra verdad muy tremenda, y es que Dios quiere enseñarnos a gobernar.
alguien puede decirle al Señor, ahora mismo, en este momento, Señor, enséñame a gobernar. El gobierno de Dios, mire, se entrega, muy importante esto, se entrega cuando se abre la puerta y tenemos la llave. Qué tremendo, qué poderoso. Con respecto a esta palabra, mire lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Qué poderoso esto. Y aunque era hijo, por lo que aprendió, perdón, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué tremendo. Mire, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso hablamos de que la obediencia es el mayor sacrificio que en este caso podemos darle al Señor. Nuestra obediencia. Y qué tremendo, qué poderoso esto. Mire, Dios no quiere la ofrenda de un rebelde, aunque éste sea millonario. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Dios no quiere la ofrenda de un rebelde, aunque sea millonario. Hacer algo que Dios no nos pidió es hacer algo con un espíritu de rebeldía. Por lo tanto, hay que arrepentirse. Usted recuerda a Adán y a Eva, no se arrepintieron, se echaron la culpa, ¿no? El uno del otro. No, lo que pasa es que la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente, no me engañó. Si ellos hubiesen reconocido, se hubiesen arrepentido de su rebeldía, otro fuera el cantar de los cantares. Pero, mire, no obedecieron al Señor primero, y segundo, pues, su rebeldía no fue perdonada, porque en este caso no hubo arrepentimiento en sus corazones. Qué tremendo, qué fuerte esto. Oro para que sea la voz de Dios la que nos dirija y no nuestras motivaciones, por muy buenas intenciones que muchas veces podamos tener. ¿Sí? Cuando caminamos, amados, en rebeldía, no podemos agradar al Señor. Cuando caminamos en rebeldía, cuestionamos todo. Se va a encontrar usted con personas que todo cuestionan de Dios. Padre, ¿pero por qué me pides esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué esto? Y así pasamos la vida cuestionándonos de lo que Dios nos está muchas veces pidiendo, de lo que Dios está haciendo, obrando alrededor nuestro. Y esto es un determinante de que en nuestra vida no está algo bien. Que en este caso estamos caminando en rebeldía. Mire, Mateo 4, versículos del 8 al 11, dice la palabra del Señor. Otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Está hablando de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿sí?, a Jesús y le servían. Mire, qué tremendo. Todo lo que hacemos para Dios debe tener la autoridad de Dios. Todo lo que hacemos. Por eso es que Jesús no hizo lo que Satanás le estaba pidiendo. Él no estaba reconociendo autoridad, sino la que Dios mismo había puesto en la vida de Jesús. Es maldad pura cuando la fuente de autoridad somos nosotros mismos. Satanás quería adoración para sí mismo. Mire, Dios solo acepta lo que nace de Él. Por eso el Señor Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración nació de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde nació la adoración? Bueno, nació del corazón de Dios. Totalmente. Solamente Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser servido. Mire, solo quienes se someten a la autoridad de Dios pueden ejercer autoridad. ¿Con qué autoridad Jesús le dijo a Satanás? Vete, Satanás. Y en ese momento dice que vinieron ángeles y le servían a Jesús. ¿Por qué? Porque reconocieron la autoridad simplemente de Dios en la vida de Cristo, su Hijo amado, en el cual Dios se complacía. ¿Recuerda usted la historia de Samuel? Solamente voy a hacer referencia.
Mire, dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Dice que Dios le dijo a Saúl que vaya y destruya a todos los amalecitas. ¿Sí? Todo. Pero ¿qué hizo en este caso? ¿Qué hizo el rey Saúl? Dice que dejó vivo, ¿no?, al rey de los amalecitas y dejó vivo también unos pocos por ahí como parte del botín, ¿no? Dejó algunas ovejitas por ahí vivas y no obedeció, fue rebelde a la voz del Señor. ¿Qué pasa finalmente? Mire, un amalecita termina quitándole la vida a Saúl. Lo que usted y yo, ¿sí?, no le quitamos la vida cuando el Señor nos dice que le quitemos, más tarde va a terminar quitándonos la vida a nosotros mismos. Y esto es muy tremendo y poderoso. Lo que cuenta no es hacer, ¿sí? Lo que cuenta no es hacer perdón o no hacerlo, sino a quién nos estamos sometiendo, a quién estamos obedeciendo. El remedio que Dios dio para saber que tomamos una buena decisión es que lo que hacemos, ¿no?, lo hacemos conforme el Señor nos ha pedido que lo hagamos. Y mire, acá hay algo muy importante. Antes de tomar una decisión, es importante hacer pesar la decisión con una autoridad conforme al peso de la decisión que vamos a tomar. Una persona sin límites nunca va a poder gobernar. Qué tremendo esto. El concepto de autoridad tiene que ver con que hay alguien a quien yo debo rendir cuenta, amados. Muy importante, no hay fe sin obediencia. Cuando uno está bajo autoridad, todo es más fácil. La palabra habla de someternos unos a otros en el temor del Señor. Así lo dice el libro de Efesios 5:21. Todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos someternos los unos a los otros. Cuando nos movemos en autoridad, mire, la autoridad de Dios habla por nosotros mismos. No tenemos que estar peleando ni defendiéndonos. Y algo muy importante acá, la autoridad de Dios es la que edifica la iglesia. Mire, los que obran en rebeldía básicamente están haciendo idolatría e hechicería. Esto pasó con Saúl. Qué tremendo. Cuando una persona en autoridad pierde la autoridad, muchas veces no sabe cómo agarrarse de la autoridad. Después que había desobedecido Saúl, ¿sí?, quiso rogarle a Samuel que me devuelva la autoridad, preséntame ante el pueblo, y rasgó inclusive el manto, y Samuel le dijo, así como has rasgado mi vestido, hoy también ha sido raído también tu reino de las manos que el Señor, en este caso, en las cuales te había entregado. Y qué tremendo la diferencia entre Saúl y David. El rey David prefería que su reino se postergara, que se pospusiera y que el plan de Dios, ¿sí?, se retrasara antes de convertirse en rebelde. Tuvo tantas oportunidades para quitarle la vida a Saúl, a pesar de haber sido ya rey, pero él no ponía la mano sobre Saúl por cuanto reconocía la autoridad de Dios en la vida de Saúl. El reino de Dios se establece, por lo tanto, en obediencia y no en rebelión. Finalmente, amados, mire, esto es tremendo. El reino, ¿sí?, es la esfera. El reino de Dios es la esfera donde se ejerce su autoridad. No hay reino sin obediencia. Lo que el Señor quiere de nosotros, amados, es que no solamente querramos hacer algo, sino que podamos hacerlo conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Y el que pelea con la iglesia, se pelea con una de las más grandes manifestaciones del amor de Dios. Dios no controla, Dios gobierna. A veces decimos, no, Dios es un Dios controlador, todo lo controla. Padre, toma el control de mi vida. No. Esa idea de control es una idea griega. Los dioses griegos todo lo controlaban, pero Dios no controla, Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Así dice el libro de Primera de Crónicas, el último capítulo. Qué tremendo. Así que yo quiero invitarle ahí donde está, amable televidente, que pueda decirle, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo tomo la autoridad que en ti, Señor, que tú me has dado. Tome la autoridad de Cristo, ¿sí? Y en vez de ser gobernado, vamos con la ayuda del Señor a partir de ahora a ejercer la autoridad del gobierno de Dios. Es una columna muy poderosa sobre la cual, en este caso, la Iglesia de Cristo debe gobernar, ¿sí? Las decisiones que se tomen en una nación, ¿sí?, deberían, en este caso, darse por la autoridad ejercida a través de la Iglesia
de Cristo, ¿sí? No por una persona que muchas veces no tiene ni temor de Dios y hace cosas que realmente ofenden el nombre, la persona del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Así que yo le animo a que a partir de ahora podamos en Cristo Jesús ser esos hijos e hijas que establezcamos la autoridad que de Dios hemos recibido y no esperemos que otros hagan lo que nosotros debemos hacer con ayuda del Padre. Un abrazo enorme y bueno, les animo a que puedan, con ayuda del Señor, poder aplicar esta palabra en cada una de las áreas de sus vidas. Amén. Qué tremenda palabra. Creo que Dios a través de esta palabra nos exhorta, pero también nos anima a poder vivir con la autoridad que el Padre nos entrega a cada uno de nosotros como sus hijos. Ha sido un tiempo hermoso el poder compartir con ustedes, ministrando el corazón del Padre. Nosotros pertenecemos al ministerio En la Casa de mi Padre. En la Casa de mi Padre donde hay muchos hijos. Y ahí usted puede mirar los números telefónicos, el 099-2742-610, el 099-266-9186. Si en algún momento quiere comunicarse con nosotros, pues con mucho gusto les vamos a poder recibir sus llamadas y poder orar por usted o a cualquier inquietud que usted tenga. Nosotros nos reunimos los días sábados a las 3 de la tarde y también tenemos nuestras reuniones por Zoom. Cualquier cosa que ustedes necesiten saber del ministerio En la Casa de mi Padre, estamos dispuestos a poder atender a su pregunta o a su inquietud. Qué hermoso poder concluir este tiempo en adoración. Amén, amén. Qué bendición. La gloria es del Padre. Damos honra a su nombre. Y bueno, gracias Carito, gracias Arely por este tiempo de haber disfrutado en la presencia del Señor. Y terminamos diciendo al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra a ese Cordero inmolado. Amén. Y al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria. Y al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria. Una vez más decimos, al que está sentado en el trono.
está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, sea a ti la gloria, la honra y el poder, riquezas, dominio, autoridad, sea al Rey, sea a ti la gloria, la honra y el poder, riquezas, dominio, autoridad, sea al Rey. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.